8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata del director de la ONG Fundamedios, César Ricaurte, nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, César? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos, le saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Bienvenido a Punto Noticias en su primera emisión. Hace unos días ustedes presentaron este proyecto, la certificación de calidad o la certificadora de calidad que fortalecerá a los medios en el Ecuador. Al menos así se ha presentado. Se trata de una certificadora de medios, credibilidad, denominada así, que trabajará con los medios que apliquen a la certificación y serán evaluados por un grupo de consultores independientes, expertos en 3 ámbitos fundamentales. César, buenos días, cuéntenos, explíquenos por favor en qué consiste esta certificadora y qué medios van a poder aplicar, cuáles no. Buenos días, Licenia, buenos días, Washington. A ver, sí, efectivamente este proceso es un mecanismo para el fortalecimiento de nuevos medios. O sea, la idea es que los principales usuarios sean en ese nuevo entorno de medios digitales. Y esto, permítame hacer un poco de antecedentes. Durante finales del año 21 y el año pasado, el 22, estuvimos gran parte del país, nos recorrimos 17 provincias del país y encontramos que el panorama mediático del Ecuador ha sufrido una profunda transformación. Evidentemente hay un declive muy marcado de los medios tradicionales. Hay algunas zonas del país que no cuentan ya prácticamente con espacios editoriales que podríamos calificar en este conjunto de llamado medios tradicionales, ¿no es cierto? O legacy media en inglés. Y aparecen un conjunto de nuevos medios, de medios digitales, pero que están absolutamente, digamos, huérfanos, desorientados, sin saber cómo plantear un proyecto de un nuevo emprendimiento mediático, tanto desde la perspectiva de la administración, el manejo financiero del medio de comunicación, como desde la perspectiva de los procesos editoriales. Este proyecto un poco trata de ser una respuesta a esa necesidad orgánica, ¿no es cierto? Es decir, en esto hay una necesidad real, una necesidad urgente de decenas o centenas de medios de comunicación, de nuevos medios de comunicación que aparecen en el país. Esto en principio no está enfocado en los grandes medios de comunicación, lo pueden aplicar, pero no es ese el objetivo central, sino el fortalecer, y más que el sello en sí mismo, el objetivo es fortalecer los procesos internos de los medios de comunicación en 3 grandes áreas. Uno, que es el buen gobierno, que es básicamente todos los aspectos de administración y manejo financiero, ¿no es cierto? Cómo fortalecer los procedimientos de un medio de comunicación en esta área tan importante. El segundo gran eje, segundo gran pilar, es todo lo que es el desarrollo, los procedimientos editoriales y periodísticos. Y aquí vale la pena mencionar algo enfáticamente. No se va a calificar ni la línea editorial ni los contenidos de los medios de comunicación. Lo que hay es una evaluación de los procedimientos, de los procesos, ¿no es cierto?, que conducen a a los productos periodísticos. Pero ni líneas editoriales ni contenidos son evaluados. Eso es absoluta autonomía e independencia del medio. Y lo tercero, que es el área de transparencia y las respuestas, la relación con las audiencias, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismos tiene de rectificación, de respuesta? ¿Qué mecanismos tiene de transportar cierta información? Todo eso, entonces, son estas 3 áreas que van a ser evaluadas. En primer lugar, el procedimiento en realidad inicia con una autoevaluación del medio de comunicación, del directivo del medio, de quien aplica esto, ¿no es cierto? Entonces, en un primer momento, lo que hay es una autoevaluación a través de un formulario online. Luego, esto pasa a un grupo de consultores, no es Fundamedios, no soy yo
ni nuestra empresa asociada, MTV, quienes hacen esa evaluación, sino que son expertos, consultores que van a trabajar expresamente con los medios de comunicación en estas tres grandes áreas. Y luego se hace un acompañamiento, ¿no es cierto? La idea es que una vez que hemos detectado dónde se puede mejorar, dónde puede fortalecerse el trabajo del medio de comunicación, entonces se hace un acompañamiento a través de capacitaciones, formaciones, ayudar a hacer protocolos, ¿no es cierto?, manuales que ayuden a mejorar las áreas donde el medio de comunicación tiene algún tipo de deficiencia. Y luego de completado este proceso, sí, ya se obtiene la certificación respectiva, ¿no es cierto?, que el medio de comunicación lo puede utilizar tanto de cara a sus audiencias como de cara a los posibles anunciantes. O sea, es decir, perdón, Guachito, es decir, esta certificación tiene más una lógica orientada hacia lo comercial, es decir, van a preparar a estos nuevos medios que están interesados en obtenerla, en mejorar sus procesos con miras a mejorar su comercialización, su sostenimiento, su financiamiento, más que el tema periodístico como tal de contenidos. Yo diría que son las dos áreas, es decir, lo que sucede cuando se emprende en un nuevo proyecto periodístico, una nueva empresa periodística, lo cierto es que muchas veces, evidentemente, quienes lo fundan son periodistas que no tienen muchos conocimientos de las áreas administrativas y financieras, ¿no es cierto?, de la gestión misma de una empresa y de un medio de comunicación. Entonces es un área en la cual se va a trabajar, pero son tres grandes pilares, como decía, el uno la parte del buen gobierno, administrativa financiera, la segunda que son todos los procedimientos editoriales y periodísticos, y la tercera, y una vez más reitero, aquí no es que se va a evaluar ni la línea editorial ni los contenidos del medio, son los procedimientos, y si quieren revisamos todas las categorías de evaluación. Y lo tercero es el tema de transparencia y relaciones con audiencia. Pero el medio, ¿no es cierto?, el rato que obtiene la certificación puede utilizarlo tanto como una herramienta de venta, ¿no es cierto?, como justamente para conectarse con su audiencia, ¿no es cierto?, decirle a su audiencia, miren, nosotros hemos cumplido este procedimiento que nos hace tener esta certificación y por lo tanto creemos que podemos tener una mayor confiabilidad, perdón, ¿no es cierto?, frente a ustedes. Y esto, en realidad, hay que verlo el todo, Licenia, el tema es que en este momento, en el panorama mediático en el Ecuador, obviamente hay muchísimos proyectos muy serios, muy bien, con una finalidad, con un proyecto detrás de sí, pero también hay muchos otros que no tienen ese proyecto editorial detrás de sí, y por lo tanto es necesario fortalecer, ¿no es cierto?, esos nuevos emprendimientos. Ahora, César, me queda claro que la iniciativa es privada y que evidentemente o eventualmente, si no es así, me aclara, tendrá un costo este proceso de certificación. Y dos, lo hago tomando más bien una inquietud que está en las redes, que muchos de nuestros oyentes nos están planteando y que varios periodistas nos hemos hecho. Y lo hago coloquialmente, ¿cómo así? Fundamedios certificando. ¿Quién ha dado la categoría Fundamedios para que pueda certificar? O sea, ¿qué le avala a Fundamedios para que pueda certificar a medios que son alternativos? Porque tú sabes que los que nacen, los medios digitales nuevos, son medios alternativos y que no coinciden con las líneas de Fundamedio. Washington, nosotros no vamos a calificar a los medios de forma individual y de manera general. No es que vamos a vamos a tomar un conjunto de medios, vamos a decir estos son los buenos y estos son los malos, ¿no es cierto? No, eso no es lo que va a suceder. El planteamiento es que los medios que quieran seguir el proceso, ¿no es cierto?, voluntariamente, y como bien dices, esto es una iniciativa privada, no está el Estado, no está el gobierno interviniendo en esto, ¿no es cierto? Esto simplemente es fortalecer los procedimientos del medio de comunicación, ¿no es cierto? Y cada medio, de hecho, sigue un proceso que es individualizado, que tiene un grado de confidencialidad, como debe ser, ¿no es cierto? Y no es que vamos a dividir a estos son los que tienen certificación y son los buenos, y estos son
los malos. No, eso no va a pasar. Ahora, les comento que esto en realidad pasa en muchas partes del mundo, está pasando, es parte de una preocupación global sobre cómo fortalecer, cómo mejorar la calidad y la confiabilidad en los medios de comunicación. Por eso el nombre de este proyecto es credibilidad, que es el factor quizás clave, ¿no es cierto?, cuando uno habla de la industria mediática. Pero allí, César, perdón que le interrumpa, no se corre el riesgo de que los medios, como usted dice, es un proceso voluntario, que con los medios que no quieran someterse a esta iniciativa y no tengan ese sello de credibilidad, se les acusa luego en lo posterior de que no son medios confiables, de que no son medios reales, de que no son medios creíbles. Se les estigmatice. No necesariamente, o sea, hay medios que son una marca en sí mismo, ¿no es cierto? Y ya, o sea, uno sabe perfectamente que es cuando a uno les llega una información, un tweet, un link, ¿no es cierto?, de X medio, uno puede identificar claramente que eso es de este medio, ¿no es cierto? Sí, y tiene unas ciertas características. Por eso decimos que eso está más bien dirigido a aquellos nuevos medios, ¿no es cierto? Y si no quiere seguir el procedimiento de tener esta certificación, pues no creo que pase absolutamente nada. O sea, sigue operando, no hay absolutamente ninguna represalia por no tener esta certificación. Puede seguir operando perfectamente, no hay no es que como sucede actualmente con el registro de medios, ¿no es cierto? Si uno no está registrado, pues no puede contratar con el Estado, no puede tener publicidad oficial, etcétera, etcétera. Y ahí nos están ustedes inmiscuyendo perdón, César, nos están allí inmiscuyendo ustedes en las atribuciones que tiene el Cordicom, por ejemplo. Eso justamente estoy explicando, Licenia, que nosotros no somos un registro de medios, o sea, no es nada equiparable al registro de medios. Y permítame, les estaba comentando que iniciativas como estas aparecen en muchas partes del mundo. El año pasado fue lanzada una gran iniciativa de Reporteros Sin Fronteras con el apoyo de la Unión Europea para justamente establecer una certificación, una certificadora a nivel de toda la Unión Europea. En Estados Unidos hay una iniciativa que se llama The Trust Initiative, que engloba tiene una serie de parámetros y a la cual se han acogido grandes cabeceras periodísticas de forma obviamente voluntaria. Es decir, hay muchas experiencias en el mundo. Es un poco, como digo, una de las herramientas que están apareciendo con mucha fuerza justamente para poder fortalecer a los medios. Una vez más, ante sus inquietudes, la intención, el objetivo de esto es fortalecer a los medios de comunicación. No es darles simplemente un sello, ¿no es cierto? Y que eso sirva de diferenciador. No, el asunto es el procedimiento, el proceso. Eso es lo que interesa, ese proceso de fortalecimiento del medio de comunicación, de los procedimientos del medio de comunicación. ¿Cuánto costaría este proceso y cuánto podría durar? Quería preguntar, porque yo quería preguntarle, César, si es que esto es una iniciativa particular, un emprendimiento, un negocio o una iniciativa técnico-académica. ¿Cómo se le debe calificar? A ver, esto yo lo calificaría como una iniciativa en la cual participan una ONG, es decir, que no tenemos sentido de negocio, pero aliados con empresa privada, justamente porque consideramos que ese es uno de los factores que hay que fortalecer de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, de los nuevos medios de comunicación, esa parte, digamos, del buen gobierno que les he explicado. Entonces yo creo que esto es una iniciativa, un proyecto de fortalecimiento. Está inscrito Washington en esa gran área que se llama el desarrollo de medios, del media development, ¿no es cierto? Que es básicamente el fortalecimiento de los medios de comunicación para que puedan cumplir de mejor forma ese inmenso rol social que tienen. Y esto obviamente está abierto a medios tanto comunitarios, medios privados y medios públicos. O sea, perfectamente Radio Pichincha lo podría aplicar y no va a haber ningún sesgo. Ahora, el costo que ustedes preguntaban. Hemos tratado, son procesos caros,
¿no es cierto? Pero hemos tratado de que toda esta metodología que se ha desarrollado con base en muchos estándares internacionales, los expertos han trabajado casi un año en desarrollar los parámetros y la metodología que va a ser aplicada. Y como les decía, es casi individualizada. Pero uno de los factores importantes de este proyecto es que hemos tratado de que se asiente en la realidad ecuatoriana. Es decir, sabemos que la realidad de la industria, del sector mediático, es de mucha precariedad, ¿no es cierto? Como les decía, la mayoría de medios, de nuevos medios digitales, recién están tratando de nacer, ¿no es cierto? Y entonces lo que se ha decidido es que va a haber unos rangos de precios, de costos, ¿no es cierto?, que responda a la realidad. Si es un gran medio, obviamente tiene una realidad económica. Si es un medio muy pequeño de una persona, dos personas, ¿no es cierto?, es otra realidad y no se le puede aplicar el mismo costo que a un gran medio, ¿no es cierto? Entonces hay un rango, ¿no es cierto?, amplio en el cual se puede, los consultores, los expertos pueden decidir esto y llegar a un acuerdo con el medio para que tenga unos ciertos costos. Ahora, César, es una realidad que los medios de comunicación atraviesan por una crisis en varios sentidos, una crisis de un retroceso también en algunos sentidos, sobre todo en los derechos de los trabajadores de la comunicación, pero una crisis sobre todo de credibilidad. Y esto alcanza a todos los medios sin importar si son grandes o pequeños. Yo le pregunto si con esta certificación no se quiere dar la oportunidad a aquellos medios cuya credibilidad ha caído para que ante la opinión pública se hagan ver como que recuperaron esa credibilidad, como que son medios 100% confiables porque tienen un sello, cuando en la práctica, en su ejecución diaria, vemos que no es así. Nada reemplaza la confianza de la audiencia, eso es así. Esto, como repito, no está enfocado en los grandes medios. Es curioso que he visto incluso a una caricaturista decir que estamos enfocados en los grandes medios y por otro lado nos acusan de querer censurar a los medios. Es decir, o sea, finalmente no sé si se nota la contradicción, o sea, vamos a censurar a los grandes medios del país. Ninguno ni lo otro. O sea, la certificadora no entra a calificar contenidos ni línea editorial. Tampoco nuestro objetivo ni de lejos, o sea, es trabajar con los grandes medios del país, porque como les decía antes, es decir, hay marcas ya establecidas de las grandes, lo que se llama las grandes cabeceras periodísticas, ¿no es cierto?, que ya tienen un cierto posicionamiento. No es, ellos no les va ni les viene tener una certificación, porque ya tienen un cierto posicionamiento, ya es una marca en sí mismo. Esto en realidad está enfocado en aquellos nuevos medios que como conversábamos hace un momento, ¿no es cierto?, necesitan unas ciertas, una brújula, ¿no es cierto?, tanto desde la perspectiva del desarrollo mismo de la empresa, del proyecto periodístico, ¿no es cierto?, como desde la perspectiva de procedimientos editoriales y periodísticos, como también este factor que es tan importante y que muchas veces los medios de comunicación lo dejamos a un lado y es quizás parte de esa crisis de credibilidad, que es el contacto, la transparencia y el contacto con las audiencias, ¿no es cierto? Por eso es que se ha planteado como un tercer eje importantísimo de trabajo con los medios de comunicación. Pero esto no está para lavarle la cara a nadie, Lecinia, no es esa la intención, el objetivo no es que mañana va a aparecer un gran medio X con el certificado y ya con eso lava su cara, no, para nada. Hernán O sea, Reyes, mal haríamos eso porque ajá, eso nos afectaría nuestra credibilidad también. Hernán Sí. Reyes, en una entrevista que le hicimos en este medio sobre el tema, dijo que ustedes estarían pretendiendo crear una suerte de ISO con este tipo de trabajo. Una. Y dos, él se planteaba dubitativo y cuestionador respecto de que si podría haber incidencia de capitales o intervención de capitales extranjeros, porque se preguntaba, sabemos quién financia Fondamedios, la NED, la USAID,
y no se puede pretender que regulatoriamente se introduzca en el país capitales extranjeros o incidencia extranjera. ¿Es así? A ¿Es ver, posible? nosotros trabajamos con cooperación internacional legítima, como trabaja el 90% de las ONGs, sea de la línea ideológica que sea. El movimiento indígena tiene cooperación internacional, ¿no es cierto? Ese es es como trabajamos las ONGs en este país y la sociedad civil, ¿no es cierto? Es así. Si hubiera una cultura de donaciones internas en el país, sería formidable pero es cooperación internacional y cooperación internacional legítima, absolutamente legítima y transparente. Y tenemos varias fuentes de financiamiento, no solamente USAID, o sea, lo que hemos tratado siempre es que tengamos la mayor diversificación de donantes posible y que eso no afecte nuestra independencia jamás, o sea, eso es así. Ahora, en este proyecto en particular no hay ningún donante internacional. Es una alianza, como les decía, entre Fundamedios y la empresa privada. El costo del proyecto, esto va a ser establecido con los mismos medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay esto de intervención de capitales extranjeros no es así. Eh, y sobre lo de la ISO, sería fantástico, o sea, tener una ISO relativa a la industria mediática, pero eso no depende de Fundamedios, son procesos. Me sorprende que un académico como Hernán Reyes no sepa cómo se elabora una ISO, ¿no es cierto? Estos son acuerdos internacionales adoptados por organismos relacionados incluso con Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que adoptan ciertos parámetros, ciertos estándares, ¿no es cierto?, para determinado sector económico, para determinada industria. Eh, Hay esfuerzos, eso les vuelvo a mencionar, hay esfuerzos en muchas partes del mundo por tener este tipo de certificaciones para los medios de comunicación y posiblemente en algún momento, ¿no es cierto?, se pueda avanzar hacia una ISO eh, porque se establecen estándares internacionales, pero eso es un acuerdo mundial. O sea, ya nos quisiéramos nosotros tener ese grado de influencia y poder decidir mañana que va a existir una ISO. Entonces, eso no, tampoco es regulación, tampoco es normativa, tampoco es obligatorio, no hay absolutamente nada de eso. César, yo le decía hace unos instantes que hay una crisis en los medios de comunicación en varias temáticas y una de ellas es el derecho de los trabajadores. ¿A usted le parece o no le parece un ataque a la libertad de expresión el hecho de que varios medios de comunicación hayan depreciado el valor que se le da al trabajador de la comunicación en el sentido de que no le afilian a la seguridad social, de que le han reducido los salarios, de que les tienen haciendo más jornada de la que deben por el mismo pago, que no se paguen horas extras, etcétera, etcétera? Y le pongo, por ejemplo, lo que ocurre con los trabajadores de Diario El Comercio, que hay personas que han trabajado toda su vida allí, a los que se les debe meses el tema de la pensión de jubilación por patronal, de acuerdos de pago que no se cumplen, que es una realidad, y no solo de Diario El Comercio, hay otros medios que están en la misma situación, y en los medios, en la gran mayoría de medios, el trabajo del comunicador se ha depreciado mucho, o sea, no se le está valorando como debería ser, en algunos ni siquiera se cumple con el sueldo básico del periodista. Eso no constituye también un atentado a la libertad de expresión, porque le dificulta al comunicador hacer su trabajo y hacerlo bien. Ustedes normalmente levantan alertas cuando encuentran ataques a periodistas y a medios de comunicación, excepto al nuestro, porque cuando hubo el tema de los USBs explosivos, a nosotros nos decían que nosotros somos prácticamente los culpables, porque a nosotros no nos llegó un USB explosivo, y ahí lamentablemente nadie dijo nada. Pero le pregunto, ¿Fundamedios no debería también pronunciarse sobre la situación por la que atraviesan los periodistas precaria hoy por hoy? Totalmente, y lo hemos hecho, Licenia, y permítame primero mencionar que nosotros hemos levantado varias alertas sobre Radio Pichincha. Incluso cuando se le inició el proceso, ¿no es cierto?, después del paro de octubre del 2019, nosotros levantamos la voz muy fuerte, señalando que eso era inadmisible, que no era la forma.
Hemos sido también muy críticos con ustedes porque nos parece que un medio público no debe estar al servicio de un partido político, como pasa. Entonces, que se está Pero bajo incumpliendo. esa lógica, Ecoavisa, Teleamazonas, del Comercio del Universo, también deberíamos decir que están bajo el servicio del gobierno nacional o el gobierno de turno. También reciben fondos públicos a través de la publicidad. Entonces, bajo esa lógica, Licenia, todos si me los permite, medios no tienen una visión política. si me permite, Licenia, hay una enorme diferencia, una radical diferencia, que es el hecho de que ustedes manejan fondos públicos. Un medio Los medios privados también manejan fondos públicos a través de la publicidad. ¿O no eso es un fondo muy, público muy cuando el distinto. gobierno central les da una pauta publicitaria sobre cualquier institución pública? A ver, una cosa es distinto que el 100% de sus operaciones estén financiadas con fondos de los impuestos de los ciudadanos. Otra cosa es que haya una pauta publicitaria que nosotros además siempre hemos señalado que eso debe ser transparente, tiene que ser equitativo y tiene que ser absolutamente, que se debe rendir cuentas sobre eso. No debe haber el secretismo. Pero eso ha sucedido desde el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto? O sea, la enorme cantidad de recursos que se transfirieron a los medios de comunicación afines, ¿no es cierto?, al gobierno fueron brutales y sin ningún tipo de transparencia. Nosotros abogamos y creemos que se perdió una gran oportunidad, lo dijimos en su momento, que en la ley de comunicación se debía reforzar los controles sobre la pauta publicitaria oficial. Eso es innegable. Ahora, el tema De los trabajadores de la comunicación, le decía César. exactamente, de los trabajadores y de la precariedad. Evidentemente hay situaciones muy difíciles sobre el tema del diario El Comercio. Nosotros hemos expresado la solidaridad, lo hemos denunciado. Hemos denunciado el manejo, la forma tan irregular, corrupta incluso, en la cual se vendió el diario El Comercio, se propició la venta del diario El Comercio. Ahí sí, a un capital extranjero, además capitales nada transparentes, ¿no es cierto? Y la situación actual de los trabajadores es producto de esa venta en gran medida. Lo hemos hecho, recordemos, Licenia, que durante esta crisis, que ya viene, no es de ahora, ¿no es cierto?, viene ya desde algunos años, y se agravó sobremanera en la pandemia. Ahí hubo gran cantidad de despidos de medios de comunicación, a sus trabajadores, a sus periodistas, ¿no es cierto? Hubo reducciones radicales de plantillas, espacios editoriales que se perdieron, periodistas que quedaron enfermos de COVID y en la calle, ¿no es cierto? Y les invito a ver todo lo que hizo Fundamedios en esa época, desde recolectar fondos y alimentos para esos periodistas que estaban en situación muy difícil, hasta llevar un registro, creo que el único registro que se llevó durante la pandemia de los trabajadores que estaban siendo despedidos de los medios de comunicación. Entonces no es un tema que es lejano, es un tema que consideramos que justamente cuando se convierte en algo masivo, ¿no es cierto?, afecta decididamente la libertad de expresión, afecta la calidad de la información que reciben los ciudadanos y podemos, y perfectamente es legítimo el reportar esto. Nosotros somos una ONG, no somos un gremio, ¿no es cierto? En principio los problemas laborales es más bien un tema de gremios, pero nosotros sí hemos reportado y sí estamos constantemente preocupados por la situación de muchos de los trabajadores de prensa que están sufriendo una situación de precariedad, como usted bien señala. Y esto, Licenia, con esto concluyo, vemos lo que sucede con los grandes medios, ¿no es cierto?, como el comercio, pero lo que pasa en provincias es dramático. Es peor, es verdad, absolutamente cierto. Eso es terrible. Así que eso le podría decir. Le quiero agradecer, César, por habernos acompañado en este diálogo, por haber estado en la primera emisión de Punto Noticias. Muy amable, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Licenia, Washington, y a toda la audiencia, un enorme saludo. Lo propio. César Ricaurte, director de Fundamedios, que ha estado en Punto Noticias de Radio Pichincha, 8:36. Una pausa, ya volvemos.